Ahí estamos regresando. Ahí estamos regresando. Ya, entonces ahí vimos cómo ocultar y mostrar filas y columnas. Sí es bastante útil lo de ocultar filas y columnas. Yo la utilizo, por ejemplo, miren, les voy a mostrar, no sé si acá se pueda visualizar. Ya, miren, yo tengo aquí preparado para calcular sus notas, ¿verdad? O mejor acá. Yo tengo acá preparado para calcular su porcentaje de asistencia. Entonces, para calcular su porcentaje de asistencia, yo voy a ir colocando sus asistencias aquí, ¿verdad? Digamos que voy a colocar sus asistencias aquí. Y acá se va a calcular el porcentaje de asistencia. Pero, no sé si se dan cuenta que aquí, en este filito de aquí está como un poquito más marcado. No sé si se nota que está un poquito más marcado este filo entre la P y la R, ¿no? Entonces, si yo doy doble clic, o yo creo que ya la borré. No, ya la he borrado. Me he equivocado. Ya. Pero vamos a hacer el cálculo. Para yo poder calcular el porcentaje de asistencia, ¿verdad? Yo tengo que contar las asistencias para poder calcular el porcentaje de asistencias. Entonces, digamos que si yo voy a contar, yo puedo poner aquí una fórmula que sea esto, más 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 esto, ¿no? Pongo el más, ¿verdad? Y hago clic en la celda que quiero sumar y automáticamente en la celda se me pone la dirección. Más esto, y creo que hasta ahí, ¿no? Déjenme ver, F2, hasta la K10. Ah, no, me faltó más, me faltó la L. Pero aquí, lamentablemente, con la fórmula es muy grande, se monta. Entonces vamos a ver si me faltó más. Yo puedo poner la dirección de manera manual, ¿no? Cuando tengo estos casos. Entonces, me quedé hasta la K, toca la L, L10, más, toca la M, M10, más la N10, más la O10, más la O10, ¿no? Entonces, de manera manual puse todo y ahí me sumó, hay 14 asistencias, ¿no? Entonces, el porcentaje de asistencia va a ser igual a el total de asistencias contadas que se encuentra en la columna P10 dividido para 14, que es el total de asistencia. Y miren, ahí hay una asistencia del 100%. ¿Sí? Pero este 14 aquí, uno dice, o sea que un día vino 14 veces, ¿verdad? Se ve feo. Por lo tanto, yo puedo poner aquí, botón derecho, ocultar, y entonces ahí ya está calculado el porcentaje de asistencia. Tengo una celda oculta aquí que me sirve para el cálculo. Entonces, en ese sentido, sirve ocultar las celdas, ¿no? Para de repente no mostrar información, ¿verdad?
o para ocultar celdas que son, como quien dice, de cálculo. Ahora, una mejor forma de hacer esto, déjenme ampliar esto de aquí. Se quedó demasiado oculta la celda. Ya miren, aquí me faltó esta aquí la tengo de más, la Q. ¿Sí? De repente la Q era la que sí estaba oculta desde el inicio y yo nunca la vi. ¿Qué hago allí? Se ve feo, podría ocultarla para que no se vea tal cual como estaba, pero lo que mejor podría hacer es eliminarla. ¿Cómo elimino esta columna? La marco de la cabecera y pongo botón derecho, se me abre el menú contextual, ¿verdad? El menú contextual tiene las opciones más utilizadas, ¿no? Y pongo eliminar, ¿no? Entonces, clic en la cabecera, botón derecho eliminar, se me elimina la columna y de esa manera ya no me está estorbando allí, ¿no? Ya, les decía que yo aquí he sumado, y ustedes si se dan cuenta, ahí está la suma, pero eso también puede ser peligroso porque si yo doy un mal clic, ¿verdad? O si yo trato de tener el control, no puedo. Entonces, una mejor forma de hacerlo es utilizar la función de autosuma. Entonces, aquí, ¿verdad? Donde tenemos las opciones de ordenar, filtrar, seleccionar y también tenemos autosuma, nosotros podemos poner la fórmula de autosuma. La fórmula de autosuma busca un rango para sumar. En este caso, como 14 es el número más cercano, lo marca. Pero si se dan cuenta, la dirección está sombreada. Eso quiere decir que yo puedo hacer un clic sostenido para marcar un rango y si ustedes se dan cuenta, allí se va marcando el rango. ¿Sí ven? Ahí se va marcando el rango. Entonces, una vez que yo tengo todo el rango marcado, suelto el clic sostenido y le doy Enter para aceptar y ahí tengo el rango. Entonces, cuando vaya registrando las asistencias, ¿verdad? Automáticamente se va sumando. ¿Qué se suma? Se suma lo que está en el rango, en este caso suma de B11, 2 puntos a 11. Entonces, esta suma o esta función se ve más elegante que estar sumando de manera manual por acá. Si son 2 o 3 valores estaría bien, pero si ya son un rango de valores, mejor utilizar la función suma. Y para copiar la fórmula, simplemente botón derecho, copiar, ¿verdad? Y luego botón derecho sobre la celda que destino, botón derecho, pegar, ¿no? Entonces, ahí utilizamos control P de pegar, ¿no? Entonces, miren, el contenido de la celda de arriba es el mismo, el contenido de la celda de abajo, pero cambió la referencia. Si yo hago un F2, ¿verdad? Veo que está utilizando P11. Mientras que arriba, si yo hago un F2 para editar, veo que está utilizando P10. ¿Ya? Entonces, bueno, pero todo esto de aquí era porque utilizo una celda para hacer un cálculo. Y una vez que utilizo la celda para hacer el cálculo, ya esta celda, ya esta fila, me sirve para el cálculo, pero para información para el usuario como que no le interesaría mucho esto, entonces la oculto. No la borro porque si la borro se me daña la fórmula, entonces simplemente la oculto. ¿Sí? Entonces, esto es para lo cual yo lo uso, ¿verdad? Déjenme no guardar los cambios para que no se vea todo eso que hice. Y regresamos acá, ¿no? Regresamos aquí de cuando yo quisiera ocultar una fila o una columna. Bien, entonces ya vimos cómo ocultar. Ya, dice que antes de poder ocultar nosotros tenemos que señalar la fila o la columna que deseamos ocultar, ¿no? Para que la ocultación afecte a la columna donde se encuentra esa fila. ¿Sí? Entonces, eso sería lo que tenemos que tener en consideración. Entonces, si yo quiero
ocultar, ¿verdad? La columna E, entonces tengo que estar en una celda de la columna E. Si yo quiero ocultar la fila 7, entonces tengo que estar posicionado en una celda que esté en la fila 7, ¿no? O puedo marcar toda la columna o puedo marcar toda la fila, ¿verdad? Tendría el mismo efecto. Eso es lo que nos dice. Ya, esto ya hicimos, lo de arrastrar, ¿verdad? También ya hicimos lo del doble clic para ajustar. También podemos hacerlo mediante inicio, celda, formatos, que también ya lo hicimos, ¿verdad? Entonces todo esto ya lo hicimos. Dice, selección de datos de trabajo. Dice, con Excel tenemos la posibilidad de agilitar tareas y ejecución de comandos. Para ello podemos seleccionar varias celdas, o sea, un rango, ¿verdad? Y poder ejecutar un mandato de la opción realizada, ¿no? El rango de celda o bloque rectangular de celdas adyacentes puede abarcar toda la hoja o incluso todas las de un libro, y todo rango se representa mediante la dirección de su celda del ángulo superior izquierdo, ¿verdad? O sea, la esquina superior izquierda y la de su ángulo inferior derecho, ¿no? Entonces, ambas están separadas por dos puntos, como por ejemplo B1, dos puntos E5, ¿verdad? B1 sería dos puntos E5 sería hasta acá. Ya, entonces, eso que está marcado allí, ese rectángulo, es un rango que va desde B1 hasta E5, ¿no? Entonces, yo puedo ir marcando rangos. Ya, esta no he usado. Dice que podemos marcar el mismo formato, haciendo 5 filas por 4 columnas. Vamos a ver, no estoy muy seguro cómo se aplicaría esto, realmente no lo he visto. Ah, ya, aquí está. Ya. No sé si ustedes se dan cuenta aquí, en el cuadro de nombres, que cuando yo estoy marcando, me dice cuántas filas y cuántas columnas voy seleccionando. Miren, ahí aumenta el número de filas, acá aumenta el número de columnas. Entonces, en el cuadro de nombre, ¿verdad? Nos muestra cuántas filas y cuántas columnas estoy marcando. Eso es lo que nos está diciendo por acá. Existen rangos de una única hoja y de varias hojas. Ya, esto es un rango. Mm, ¿Cuál es el principio? Dice, ¿cuál es el principio de la mayoría de las aplicaciones? El principio de la mayoría de las aplicaciones es el siguiente. Primero, marcar un rango y luego ejecutar una acción. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí yo tengo unos conceptos, ¿verdad? He marcado este rango que va desde A4 hasta A10 y en este caso le pongo negrita y todo se pone negrita. En este caso, vuelvo a marcar negrita y se quita negrita. Marco este otro rango que va desde A3 hasta E3, ¿verdad? Le pongo cursiva, le quito cursiva. Le pongo subrayado, le quito subrayado, ¿no? Entonces, el principio para poder utilizar Excel es que primero marco un rango, ¿verdad? Y luego ejecuto la operación deseada. La mayoría de las operaciones pueden trabajar en conjunto. Déjenme subir el video anterior para aprovechar un poquito el tiempo. Entonces me dan un minuto para subir el video.
Hasta que eso se prepare, sigamos avanzando. Ya, ¿cómo seleccionamos? Dice que si hacemos clic sobre una celda, entonces ya estamos seleccionando esa celda. También podemos ver cuál es la celda seleccionada en el cuadro de nombres. Si la celda contiene un dato, entonces ese dato se va a visualizar en la barra de funciones, ¿no? En la barra de fórmulas. Entonces, por ejemplo, aquí hago clic en esta celda, ¿verdad? Aquí está la dirección de 5. Hago clic en esta celda. Aquí está la dirección B6, pero aparte veo el contenido. El contenido de esta celda es una fórmula. Por lo tanto, veo su contenido de fórmula. Si hago clic en esta celda de acá, el contenido de esta celda es una constante numérica. Por lo tanto, visualizo la constante numérica y su dirección. Ya, entonces, hasta ahí ya hemos visto cómo seleccionar una celda. Para seleccionar un rango, simplemente hacemos clic en la celda superior izquierda y la arrastramos hasta la celda donde va a terminar el rango, ¿no? Dice una celda y arrastrar hasta la celda inferior. Ya, entonces, aquí hacemos y comenzamos a subrayar. Y lo que indica es que cuando estamos seleccionando, el puntero del mouse se convierte en una crucecita, ¿no? Entonces, así, con un clic, selecciono una celda, así, con un clic sostenido, ¿verdad? Es decir, sin soltar el botón izquierdo, seleccionamos un rango. Entonces, sobre eso creo que no hay mucha ciencia. Seleccionar varios rangos. Por si acaso, si alguno de ustedes entró tarde y no colocó su nombre, ¿verdad? Sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat, recuerden ustedes que es la única manera que tengo de verificar su asistencia, entonces requeriría que pongan sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat si no lo hicieron en la primera hora, si es que llegaron tarde. Porque como veo que todavía se siguen conectando, asumo que algunos de los que se están conectando pueden tener algún tipo de retraso. Ya, para seleccionar varios rangos dice que tenemos que poner el puntero del ratón en la celda superior izquierda del siguiente rango y pulsar la tecla control y arrastrar para definir el segundo rango, repitiendo la operación cuantas veces desee, ¿no? Entonces, digamos que yo quiero seleccionar solamente las que están en negritas, hago clic aquí, ¿verdad? Y arrastro hasta la siguiente negrita. Pero si arrastro la siguiente negrita, se me van a marcar también el 5100 y el 1700. Entonces, oh, eso no me conviene. Entonces, marco esos dos rangos, presiono la tecla control y marco el que sigue. Sigo teniendo la tecla control presionada y marco las negritas que me convienen, ¿no? Entonces, de esta manera he marcado todas estas celdas, ¿verdad? Que no están continuas, son rangos que no están continuos, ¿verdad? Incluso voy a marcar por acá, esta de acá. Entonces estoy marcando lo que no están continuos y miren ustedes que están en negrita. Entonces ahora les quito la negrita. Miren que todas las que marqué se quitaron la negrita. Ahora las voy a poner en cursiva, ¿verdad? Y ahora les vuelvo a poner en negrita y les quito la cursiva, ¿no? Denme, denme un minuto que creo que algo requiere mi atención. Un minuto. Ya, listo, jóvenes. Entonces,
Con la tecla control, ¿verdad? Puedo seleccionar una celda y voy haciendo clic en las celdas. También con un clic sostenido puedo seleccionar un rango, ¿verdad? Y una vez que he seleccionado eso de allí, puedo aplicar algún tipo de opción, ¿no? En este caso, déjenme ver si voy a rellenar, ¿verdad? Con un color para que se note, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? Que esas celdas seleccionadas les aplica la acción que yo deseo hacer, ¿no? En este caso estaba probando algún tipo de color. Ya. No voy a hacerlo, ¿verdad? Bueno, ahí ya creo que se cambió. Ya, en este caso, si ya se cambió, lo único que tengo que hacer es, hacer un control Z, ¿verdad? Aquí en las flechitas de retroceder, entonces puedo hacer un control Z para ir retrocediendo los formatos, ¿no? Ya, ahí quedó todo tal y cual como estaba. Ya, sigamos avanzando. Ya vimos varios rangos para hacer una fila o una columna, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es simplemente hacer clic en la fila y la columna, ¿no? Entonces, aquí está. Quiero cambiar esta fila. Marco, solamente hago clic en la cabecera y se me marca toda la fila. Y de repente puedo poner algún tipo de formato, ¿verdad? Si hago clic acá en la cabecera, se me marca toda la columna y de repente puedo ponerle algún tipo de formato, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, se marcó el formato en toda la columna y se marcó también el formato en toda la fila. Entonces, si bien es cierto que se marcó, pero no siempre necesito aplicar en toda la fila y en toda la columna, ¿no? Ya. Eh, Achuzo, miren, ahí le quité la negrita, entonces déjeme rehacer, ¿verdad? Para que quede, ya, ahí quedó bien. Una mejor manera sería de poner, por ejemplo, ahí estoy en inicio, voy a poner control, miren, con control fin, nosotros nos vamos al final, ¿verdad? Entonces yo hago control fin y me voy al final, pero con el teclado puedo hacer control shift, shift es la tecla de las mayúsculas, control shift, flechita y ahí marco, ¿no? Entonces ahí ya no tendría que marcar toda la fila y en este caso le podría algún tipo de formato. Asimismo, aquí estoy en esta celda, estoy con las flechitas, ¿verdad? No estoy con el mouse, ¿verdad? Si yo hago control, flechita para abajo, miren, ahí me marca hasta la última línea, ¿verdad? Control, flechita para abajo, entonces yo puedo hacer control, flechita para abajo y voy avanzando entre lo que quiero marcar. Entonces si yo hago control shift, o sea, la tecla de la mayúscula, control shift, flechita para abajo, voy marcando y de esta manera yo marco simplemente lo que me interesa y le puedo poner algún tipo de formato, ¿no? En este caso voy a ponerle, perdón, no es el tipo de letra, sino el color de relleno. Vamos a ponerle un plomito. Ya, entonces, miren, ahí le puse, pero solamente a lo que tiene letra, ¿no? Entonces, esa sería una manera para no hacer toda la fila y toda la columna. En este caso voy a hacer control Z para deshacer lo que hice. Ya, entonces ya nos aprendimos a seleccionar rangos con el mouse y la combinación de tecla control, y también a seleccionar rangos marcando la cabecera, y también a seleccionar rangos utilizando la combinación de tecla control, shift, flechita, ¿no? También pueden hacer control, shift, inicio, fin, avance y retroceso de página, ¿verdad? Pero no sé por qué creo que las flechitas son lo más funcional que hay. Por lo menos en mi caso, yo solamente utilizo flechita. Mm, Ya dice filas, columnas consecutivas, hacer clic en la fila y columna y arrastrar, eso ya lo hicimos.
filas y columnas no consecutivas, hacer clic en la primera cabecera de la fila y columna y con control clic seleccionar la restante, también ya lo hicimos, ¿no? Entonces esto es esto, ¿no? Control clic, ¿verdad? Voy marcando, tengo ahí la tecla control seleccionada y voy marcando diferentes rangos, ¿sí? Entonces, así, así, con un clic sostenido se marca un rango, pero si yo quiero marcar varios rangos, tengo que utilizar la tecla control. Lo que yo doy clic se va seleccionando, si yo doy un clic sostenido se va a seleccionar, ¿verdad? Entonces ahí tengo presionado la tecla control. Entonces esto me permite marcar varios rangos, eso también ya lo vi. Para marcar toda la hoja, ¿cómo hacemos para marcar toda la hoja? Digamos que quiero cambiar, qué sé yo, el tamaño de letra, ¿no? Para marcar toda la hoja, miren, aquí en la intersección entre las cabeceras de la fila y la columna, hago clic allí y se marca toda la hoja. Y allí, de repente, puedo cambiar el tamaño de la letra, que se cambia para toda la hoja, o subir el tamaño de la letra, creo que ese era el que tenía por defecto, el 11 o el 12. Entonces, ahí le he cambiado y he aplicado formato a toda la hoja, ¿sí? Simplemente con un simple clic, marco toda la hoja, ¿verdad? Yo a veces hago así, me pongo aquí en la primera celda y pongo Control Shift Fin. Control Shift Fin, y bueno, ahí marco todo el contenido, ¿verdad? Y si hago Control Shift, entonces Control Shift Fin para marcar solamente lo que está escrito, y si quiero marcar toda la página, pues hago clic acá, ¿no? Entonces, no es recomendable hacer clic acá para cambiar los formatos, ese tipo de cosas, porque si todas las celdas, si el millón, si el millón 48.576 filas y el millón 48.576 columnas tienen formato, eso representa un procesamiento pesado para Excel, ¿no? Entonces, si yo le cambio el formato a todas estas filas y columnas, va a ser un archivo un tanto pesado. Por lo tanto, no les recomiendo hacer eso de ahí. O sea, hagan Control Shift Fin, y ahí se marca todo lo que tienen escrito, y eso, solamente esto de aquí, le cambia el tipo de letra, o la operación que yo quiera realizar. Por cierto, aquí todavía está oculto el segundo trimestre. Ya, selección con los rangos por el teclado, podemos utilizar la combinación de tecla Shift, que se conoce como mayúscula, que es este simbolito de aquí, la flechita hacia arriba, ¿verdad? Y podemos extender el área de selección con la tecla funcional F8, procediendo de la siguiente forma. Vamos a ver, porque yo no he utilizado F8. Dice, utilizar las teclas de movimiento del puntero para situar el indicador de la celda, que ocupe el ángulo de rango que se va a seleccionar. A continuación se presiona Shift y manteniendo pulsada dicha tecla utilizaremos las teclas direccionales para resaltar el rango. Si utilizamos la tecla F8 entraremos en modo ampliar selección. Pongámoslo a prueba. Entonces ahí estoy con las flechitas, me dice que presione la tecla control, perdón, Shift. Entonces con Shift voy seleccionando, ¿verdad? Ahí estoy seleccionando un rango rectangular, ¿verdad? Y hasta ahí estaría bien, pero ¿qué pasa si yo quiero seleccionar varios rangos? Dice que presione F8, presiono F8 y con F8 queda marcado mi primer rango y me permite movilizarme a marcar el segundo rango. Estoy únicamente con las teclas, no estoy utilizando el mouse. Con F8 dejo seleccionada mi selección, que ahí por cierto se me salió. Ahí me salió el mensajito que nos quedan 10 minutos. Déjenme ver aquí, creo que alguien me ha dejado su nombre, entonces voy a copiarlo para que no se me vaya a perder. Ya, entonces, con
las flechitas, ¿verdad? Y con la tecla Shift selecciono un rango, ¿verdad? Presiono F8 y en este caso se quedó con la tecla Shift. Déjenme presionar nuevamente F8, ¿verdad? Y marco un siguiente rango, ¿no? Entonces presiono Shift para marcar el siguiente rango, ¿verdad? Presiono F8 y ahí puedo ir seleccionando los rangos, ¿no? Entonces presiono Shift, ¿verdad? Presiono F8 y van quedando marcados los rangos. Voy a marcar acá, Shift, marco el rango, F8 y voy dejando seleccionados los rangos. Lo que me acabo de dar cuenta es que para que quede marcado, ¿verdad? Para que no suceda esto que yo doy aquí, que presiono Shift, presiono F8 y sigo avanzando y se me marca todo, lo que me doy cuenta es que cuando marque el F8 hay que tener presionada la tecla Shift, ¿ya? Y es como que lo deja congelado allí. Si yo estoy aquí y presiono F8 y no he soltado la tecla Shift, entonces como que se queda marcado. Ya, entonces ahí aprendimos a seleccionar rangos directamente con el teclado. Les comento que yo casi nunca he utilizado el F8 porque estoy más acostumbrado a utilizar el mouse. Entonces casi con el teclado no lo he utilizado, pero es muy buen tips. Dice barra y menú contextual, ese ya lo hemos probado, que es el menú del botón derecho, ¿no? Suele emplearse para emplear un grupo de elementos seleccionados, generalmente son, si estos que están en la cinta de botones son los más utilizados, los que aparecen aquí en el menú contextual son aún más los más utilizados, ¿no? Entonces estos son aún los más utilizados, o sea, más que los de acá, ¿sí? Porque como no es un menú pequeño, pues solamente tienen que ir las opciones más importantes. Entonces eso es el menú contextual. Dice, el acceso al menú contextual se utiliza pues entrando con el botón derecho del mouse, ¿verdad? Y ahí se selecciona el comando que interese. Dependiendo de la zona de la hoja donde se haga clic con el botón derecho del mouse, el menú contextual poseerá diferentes opciones, ¿no? Entonces, eso también es importante. Si yo hago botón derecho sobre una celda, va a salir un menú. Si yo hago botón derecho sobre los encabezados de filas y columnas, va a salir otro menú. Y si yo hago botón derecho sobre la seleccionador de hoja, va a salir otro menú, ¿no? Los menús van a salir diferentes dependiendo de dónde yo haga clic. Si yo hago clic en la cinta de opciones, va a salir otro menú. En las etiquetas de selección de hoja, otro menú. En la barra de estado, otro menú. En la barra de título, otro menú. En la barra de desplazamiento, otro menú. Veamos algunos de ellos. Aquí me salen las operaciones con celdas, ¿no? Copiar, pegar, filtrar, ordenar, formato, etc. Aquí en la cabecera me salen opciones de cabecera, como eliminar formato de celdas, ancho de columnas, etc. ¿no? Miren que aquí me sale ancho de columnas. Si yo hago clic acá, ¿verdad? En la cabecera de la fila me sale opciones de operaciones de fila, como por ejemplo alto de fila, ya no me sale alto de columna. Si yo hago por acá en la cinta, ¿verdad? En la cinta me sale un menú que me permite agregar a la barra de herramientas de acceso rápido, personalizar la barra, mostrar la barra, personalizar la cinta, minimizar la cinta. Entonces, tengo opciones, ¿verdad? En la cinta. Si yo hago aquí clic en la cabecera, pues bueno, ahí no tengo tantas opciones. Veamos, por ejemplo, hago clic acá en el nombre de la hoja y aquí yo tengo, por ejemplo, insertar, eliminar, cambiar nombre, mover, proteger hoja, ocultar. Entonces tengo opciones que corresponden a la hoja. Déjenme, no provee, dice que haga clic, botón derecho a clic, aquí, y me permite personalizar la barra de estado, ¿no? Entonces ahí me indica todo lo que debe salir ahí, lo que puede salir ahí en la barra de estado, ¿no? Déjenme ver si hago clic, botón derecho por acá, es lo mismo. Ahora me dice que si hago botón derecho sobre la barra de desplazamiento, me dice desplazar aquí, botón izquierdo, botón derecho, página a la izquierda, página a la derecha, etcétera, ¿no? Entonces si hago clic en la vertical, aquí en cambio tengo desplazar superior e inferior, desplazar hacia arriba, desplazar hacia abajo, etcétera. Entonces los menús contextuales van a ir en función
del objeto al cual yo estoy haciendo, al cual estoy desplegando el menú con el botón derecho, ¿sí? Por lo tanto, no siempre son iguales, ¿no? Ya, borrado de un grupo de celdas. Dice, para realizar esa operación se van a llevar a cabo los siguientes pasos. Seleccionar la celda o rango de celdas que se desea borrar. La operación de borrado elimina el contenido, pero no la celda en sí misma. A partir de este momento podemos utilizar suprimir para borrar el contenido, ¿verdad? Mientras los formatos se mantienen. Entonces, hagamos hasta allí. Entonces, miren, aquí está estas celdas. Marco un rango de celdas. Presiono suprimir. Y se borró. Se borró el contenido. Sin embargo, si yo aquí escribo cualquier cosa, ¿verdad? Me sale en negrita, porque los formatos se mantienen. Donde no había negrita, no sale negrita. Pero donde había negrita, sale negrita. Entonces, los formatos se mantienen. Entonces, el contenido de la celda, ¿verdad? Lo que sale aquí en la barra de fórmulas, eso de allí se borra, pero el formato de la celda queda activo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esto? Con control Z voy a comenzar a reversar todo para recuperar la información. ¿Ya? Ya, entonces el contenido, por ejemplo, miren ustedes acá, esta celda, le voy a poner formato, dos formatos allí, entonces voy a poner contenido. Ya. Contenido está aquí en la barra de fórmulas, ¿verdad? Y cuando yo borro el contenido, se borra el contenido, pero el formato, ¿verdad? El fondo y el tamaño de letra queda si yo escribo otra cosa queda, ¿no? Entonces, eso no se borra, ¿sí? Eso no se borra. Eso es lo que nos indica por acá. Dice, segundo, podemos arrastrar el ratón hacia arriba del cuadro situado en la esquina inferior derecha de la selección y la acción borrará el contenido de la celda y mantendrá los formatos y comentarios. Si se oculta control mientras se arrastra, se eliminará todo el contenido. Entonces, vamos a ver. Ya, dice que para borrar esto de aquí, me puedo ir por acá. Déjenme ver la opción. Dice borrar. Ya, ese está por acá. Por acá, acá está. Ya lo vi. Miren, aquí está, borrar. Entonces, si yo quiero borrar por el menú, simplemente pongo borrar, ¿verdad? Entonces ahí, bueno, dice borrar todo, entonces ahí pongo borrar todo y me borra todo. Si yo pongo borrar solamente el contenido, entonces ahí me borra el contenido. Si yo pongo borrar el formato, me borra el formato, pero no el contenido. Si yo pongo borrar, bueno, comentarios impervícolos, eso no lo hemos visto. Ya, entonces podemos borrar todo, es decir, formato y contenido, podemos borrar solo formatos y podemos borrar solo contenido. Todo depende de lo que queramos hacer, ¿no? También decía que si yo, ¿verdad? Al momento de borrar, también lo puedo hacer con el botón derecho, por cierto. Desplazar. Ya, ahí estoy borrando la celda correcta, ¿no? O sea, no es lo mismo borrar que eliminar. Entonces, eliminar todavía no hemos visto. Y esta acción de aquí es que no entiendo muy bien. Dice arrastrar el ratón